¿Hasta dónde pueden llegar las personas por su fe? ¿Cuándo una creencia se vuelve negativa para sus seguidores? La tragedia de Jonestown es conocida como el suicidio masivo de más personas en el mundo, pero ¿podemos hablar de suicidio cuando es el líder el que llama a morir? Un caso que conmocionó al mundo, cuyas fotos y videos no pueden sino impactar a quien las ve, y que se mantiene muy vigente. Próximamente lo veremos en la pantalla grande, de la mano de Leonardo DiCaprio. En este nuevo capítulo de Archivo Criminal, les quiero compartir una historia de fe, y de cómo las mejores intenciones pueden llevarnos a los peores lugares. Es la historia de un hombre, pero también de 918 personas que murieron en lo que soñaron sería un mundo mejor y más justo. Archivo Criminal. En 1974, ABBA ganó Eurovisión con la canción Waterloo, que los catapultó a la fama mundial. Mientras que Sui Generis lanzó pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Ese año, El Padrino 2 ganó el Oscar a Mejor Película, pese a que el Globo de Oro en la misma categoría había sido para El Exorcista. Y fue en 1974 que Jim Jones arrendó más de 12 kilómetros de tierra en Guyana para dar forma al sueño de una sociedad ideal y justa que había nacido 2 décadas atrás. Jim Jones nació el 14 de mayo de 1931 en la localidad rural de Crete, en el estado de Indiana. Hijo de padres campesinos llamados James Jones y Lynetta Putman, quien no quería tener hijos y carecía de cualquier ápice de instinto maternal. James, por su parte, era veterano de la Primera Guerra Mundial y había sido dado de baja por los daños provocados en combate. De hecho, tenía dificultades respiratorias y recibía un apoyo del gobierno que no era suficiente para mantener a su pequeña familia, por lo que además trabajaba como maestro chasquilla. Pero los problemas financieros se mantuvieron en la familia y la llegada de la Gran Depresión no hizo más que profundizar la pobreza. En 1934 fueron expulsados de su hogar por no poder mantener la hipoteca. Los Jones terminaron en una casucha que apenas se mantenía en pie, sin electricidad ni cañerías. Y aunque intentaron ganar dinero trabajando en granjas, los problemas físicos de James no le permitían tomar empleos muy desgastantes. La infancia de Jim Jones fue, sin duda, muy difícil, con el padre internado en el hospital por largos periodos de tiempo y la madre que no lo quería trabajando fuera de casa. Muchas veces se le vio vagando con poca o nada de ropa. Tanto así que en varias oportunidades recibió apoyo de mujeres de la zona, quienes le llevaban comida y algo para que pudiera ponerse. Sus primeros acercamientos con la fe y la religión fueron gracias a una de ellas, a Myrtle Kennedy, la esposa de un pastor local, quien se apiadó del niño e incluso lo recibió en su casa. Lo llevaban a la iglesia y le regalaron una Biblia, insistiendo que se dedicara a estudiarla. ¿Quién sabe? Tal vez el pequeño Jim Jones solo necesitaba un milagro para escapar de la miseria. A su madre no le gustaba esta cercanía con la iglesia e intentó disuadirlo varias veces, especialmente cuando lo encontraba imitando al pastor o ensayando sus propias prédicas. Pero considerando el cariño y cuidado que tenía donde los Kennedy y la poca consideración que le tenía su madre, no es de extrañar que prefiriera mantenerse en el camino de la fe. Además tenía labia, el poder del bla bla, que le dicen. Siendo adolescente, se sumó a la Iglesia Apostólica Pentecostal y pasó varios meses evangelizando a personas de su comunidad en nombre de esa iglesia. Y no en el mejor sentido de la palabra,
Según sus vecinos, el joven Jones estaba obsesionado con la religión y la muerte, e incluso oficiaba funerales falsos para animales atropellados que encontraba en la orilla de la calle. La grandilocuencia con la que sería conocido de adulto surgió de hecho en esa época. Es que según él, tenía poderes especiales, incluso decía que podía volar. Claro, que cuando intentó demostrarlo, el pobre Jim Jones terminó con un brazo roto. Y pese a ser hijo de veterano, al estallar la Segunda Guerra Mundial no escondió su admiración por Hitler y el partido nazi. No era que apoyara el antisemitismo, ni el racismo, pero sin duda estaba impresionado con la capacidad de convocatoria del líder alemán y la idolatría que provocaba entre sus seguidores. Algunos biógrafos de Jones explican que estos intereses, así como sus esfuerzos por ser un líder religioso dentro de su comunidad, se deben a una necesidad de formar parte de una familia, de un grupo de personas que lo considerara, que lo contuviera y que lo acompañara. Porque cuando había actos escolares y cada estudiante veía a sus padres aplaudiendo orgullosos, Jim Jones solo veía butacas vacías. Era, pese a todo, un buen alumno desde el punto de vista de las notas, pero en lo social no tenía tanta suerte. Por un lado, ser el chico obsesionado con la religión no te convierte en rey de la graduación ni en mejor compañero. Y además era muy excéntrico. Se vestía con ropa formal a diario y no se metía en conversaciones que él no había iniciado. Además, debatía intensamente con los profesores, especialmente sobre temas valóricos. Como sus pares lo ignoraban e incluso ridiculizaban por su forma de ser, Jim Jones buscaba sociabilizar con niños más chicos. Era muy malo en los deportes, así que en vez de jugar, organizaba torneos infantiles de béisbol. Y fue en ese contexto que un verano se encontró cara a cara con conductas racistas que lo marcaron para siempre y lo impulsaron a sumar dentro de su discurso la lucha por un mejor trato para la comunidad afroamericana. Tras el divorcio de sus padres, se mudó con la madre a Richmond, donde empezó a trabajar en un hospital y comenzó una relación amorosa con una de las enfermeras llamada Marceline Baldwin. En 1948 salió del colegio y se fue a la Universidad de Indiana. Sus sentimientos antirracistas ahí crecieron, especialmente después de escuchar un discurso donde la primera dama, Eleanor Roosevelt, abogaba por los derechos de los afroamericanos. Y empezó también a aprender sobre comunismo y a sumar esa ideología a sus discursos. De hecho, a los 20 años era usual verlo en reuniones del partido, lo que le ganó varias investigaciones a su familia por parte del FBI. Recordemos que el Partido Comunista no es precisamente apreciado en Estados Unidos, y menos lo era a fines de los 40 y comienzos de los 50. ¿Se acuerdan de Marceline? Se casaron en 1941 y mientras él estudiaba, ella trabajaba en un hospital muy cercano. Pero para el matrimonio, uno de los grandes problemas era que ella asistía a la iglesia metodista, mientras que Jones era parte de los pentecostales. El acuerdo fue salomónico. Mientras Jones asistía a los servicios metodistas los domingos, ellos iban a las ceremonias pentecostales los días de semana. Para probar el amor de Marceline, Jones realizó algunos actos más bien sádicos que luego replicaría en su paraíso centroamericano. Le decía que algún cercano había muerto, para luego consolarla, y recién después de varias horas le decía la verdad. En 1952 estaban viviendo en Indianápolis de manera estable, y ahí fue cuando empezó a liderar servicios de la iglesia metodista ya en calidad de pastor. ¿Pero cómo? ¿No era pentecostal? Pues bien, su lógica era cambiar la iglesia de Marceline desde adentro, inculcando en sus feligreses conceptos como justicia social. De hecho, fue polémico, por querer que los negros que asistían se sentaran en las primeras filas del templo. Pero como uno suele volver a sus orígenes, Jones asistió a una convención pentecostal liderada por el movimiento Latter Rain. Esta era una rama de la iglesia que creía en efusiones del Espíritu Santo, el cual hablaba a través de algunos feligreses y por la costumbre de someterse a largos periodos de ayuno. Claro, eran situaciones relacionadas. Después de varios días sin comer, tenían alucinaciones que comprendían como manifestaciones del Espíritu Santo.
En esta convención, una mujer experimentó una de estas manifestaciones divinas y aseguró que Jim Jones era un profeta. Acto seguido, él se subió al escenario para transmitir su mensaje. Y fue tal su éxito en la rama Later Rain que Jones convenció a Marceline para que se sumara a esta iglesia. Un año después de esta primera visita a la convención, fue invitado a una nueva versión, pero esta vez como expositor. Y en 1955 fue como invitado a distintas iglesias para hablar sobre sus creencias. Pero pugnas al interior del movimiento lo llevaron a abandonar. ¿Y que si esto significó que se alejó de las prédicas? No, claro que no. De hecho, creó su propia iglesia llamada Wings of Healing o Alas de Sanación, que más tarde tomaría el nombre con el que se hizo famosa, el Templo de la Gente. Jones empezó a recorrer templos donde compartieran sus creencias para popularizar su iglesia y ganar feligreses. En un minuto llegó a congregar a 1000 personas gracias a toda la publicidad que amasó en sus giras y relacionamiento con otros pastores populares. Lo que hizo Jones fue predicar sobre estas manifestaciones de Dios, lo que significaba que personas comunes podían recibir mensajes divinos. Eventualmente, eso sí, esto mutó en que él mismo era una manifestación de Dios y que por tanto todo lo que él decía tenía orígenes sagrados. En los 60, intensificó aún más sus prédicas en favor de la integración racial, trabajando además para que esto se llevara a cabo en distintas iglesias en las que tenía influencia. Pero esto le ganó críticas, especialmente de parte de la comunidad más conservadora de Indiana, y el Templo de la Gente se convirtió en blanco de ataques de supremacistas blancos y varias amenazas. ¿Se han fijado cuando a veces la intención parece ser la correcta, pero las formas son cuestionables? Y es que hasta ahora Jim Jones no ha hecho nada más que trabajar en pos de la comunidad, de la integración racial y del respeto por los inmigrantes. Incluso formó en su casa su propia familia arcoíris, como él la llamaba, y con Marceline se convirtieron en el primer matrimonio blanco en adoptar niños negros. Pero pareciera que el fin del mundo siempre acecha a este tipo de personas. En 1961, Jones lanzó una advertencia. Según sus visiones, un ataque nuclear destruiría Indianápolis. Cada vez se mostraba más paranoico y estaba convencido que las autoridades vigilaban cada uno de sus pasos, que incluso el mundo sería destruido por una inminente guerra nuclear. Tenía que escapar. Tenía que llevar a su gente a un lugar seguro, donde pudieran vivir sus creencias libremente. Porque un caso no es suficiente, les quiero recomendar un documental de HBO sobre un asesino en serie realmente terrible. Se llama El asesino sin rostro y se trata de un documental de 6 episodios que sigue la exploración de la periodista Michelle McNamara, quien se obsesionó con uno de los asesinos más notorios de California. De manera muy rigurosa, durante cada capítulo se van reconstruyendo los crímenes cometidos por el asesino conocido como The Golden State entre 1970 y 1980. Se dice que este hombre cometió más de 50 violaciones y más de 12 asesinatos a lo largo de estos años, hasta que un día desapareció sin dar rastro. Sin embargo, McNamara, a través de su investigación, logró que la verdad saliera a la luz. En su afán por escapar, primero Jones se fue a California, acompañado por 140 personas que a estas alturas lo hubieran seguido hasta la luna. Y en el estado sureño, Jones empezó a usar drogas que solo aumentaron su paranoia. Paranoia que extendía hacia sus seguidores. Y es que según les transmitía, había un enemigo acechando a todo momento. La paranoia y el miedo, en muchos casos, se intenta suavizar a través del control. Y Jones empezó a vigilar y a dictaminar cada aspecto de la vida de sus seguidores e incluso los llamó a entregar su dinero y propiedades a cambio de alojamiento y trabajo al interior de la agrupación.
Para los 70 ya estaban basados en San Francisco. Eran miles de miembros y realizaban viajes en bus a lo largo de todo el estado para reclutar y juntar dinero. Nunca menos de $100,000 por viaje. A estas alturas, eso sí, más que seguir a Dios, los feligreses seguían a Jim Jones, un hombre que aseguraba que era capaz de curar a través de sus palabras y sus manos, que clamaba que la Biblia era un montón de hojas que mantenían a las personas en una cárcel y que realmente se consideraba ateo. Polémico, por decirlo menos, para el líder de una religión. Y el problema con esto, más allá de lo evidente, es que el Departamento de Impuestos se empezó a fijar en la agrupación que hasta entonces estaba exenta por considerarse religiosa. Este y otros conflictos llevaron a Jones a buscar un lugar donde instalarse con su iglesia, donde pudiera vivir sus creencias en un entorno socialista perfecto, donde todos cooperaran y donde todos, absolutamente todos, vivieran bajo la atenta mirada del líder. Y así fue como en 1974 llegaron a Guyana, donde arrendaron 12 kilómetros de tierra amplia y rural, en la que empezaron a construir una pequeña ciudad autogestionada. La llamaron Jonestown, y para 1977 ya eran 50 residentes. Muchos eran simplemente personas que sentían que Estados Unidos se estaba volviendo fascista y que solo querían escapar. En 1978 ya eran 900. ¿Se acuerdan que les conté cómo Jim Jones manipulaba a su esposa diciéndole que familiares habían muerto? Pues para probar la lealtad de sus seguidores, Jones les decía que debían beber un líquido con veneno, que en realidad era solo jugo. También los hacía participar en ruletas rusas donde las pistolas no tenían balas. Este tipo de información empezó a llegar a los oídos de familiares que vivían en Estados Unidos, y también que quienes llegaban a Jonestown tenían que entregar sus documentos y no podían volver. Fue en base a estas preocupaciones que el 17 de noviembre de 1978 el congresista Leo Ryan llegó con una comitiva a Jonestown. Durante la visita, fue interceptado por una serie de personas quienes expresaron sus deseos de abandonar Sudamérica. Pero además de eso, no vio nada fuera de lo normal. Al día siguiente, Ryan partió al aeropuerto junto a las personas que le dijeron que se querían ir. Es que nadie los retenía. Si querían llegar, podían irse, según decía Jones. También iban 3 periodistas que registraron los hechos. La comitiva fue interceptada por miembros del Templo de la Gente, quienes abrieron fuego y los masacraron en el lugar. El fin había llegado a Jonestown y Jim Jones lo sabía. Mientras esto acontecía en el aeropuerto, Jim se subió al escenario principal y ordenó a la congregación a beber una mezcla de jugo de uva con cianuro. Los adultos debían dar de beber también a los niños. Y en solo minutos, un total de 918 personas fallecieron, entre ellos 276 niños y niñas. Jones, por su parte, murió al final de un tiro en la cabeza. Este hecho se conoce como el suicidio masivo más grande de la historia, pero ¿podemos hablar de suicidio en medio de un contexto de control total? ¿Se suicidaron esos 276 niños y niñas? ¿O fueron asesinados? Nos vemos en un próximo capítulo de Archivo Criminal para develar una vez más lo peor de nuestra especie. Hasta entonces, cuídense.